Durante miles de años, la promesa había resonado a través del tiempo. Desde el momento en que el pecado entró en el mundo en el jardín del Edén, Dios había hablado de alguien que vendría, un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Los profetas habían hablado de él. Isaías declaró que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo llamado Emanuel. Miqueas profetizó que este gobernante nacería en Belén. Daniel habló de un reino que nunca tendría fin. Malaquías prometió un mensajero que prepararía el camino. Pero a medida que pasaban los siglos y los imperios surgían y caían, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y ahora Roma, la promesa parecía lejana. El pueblo judío gemía bajo la ocupación romana, su templo estaba controlado por sacerdotes corruptos y su tierra era gobernada por el despiadado Herodes el Grande. Los días de gloria de David y Salomón eran recuerdos lejanos. ¿Dónde estaba el Mesías prometido? ¿Dónde estaba su libertador? Sin embargo, en la plenitud de los tiempos, cuando el escenario mundial estaba perfectamente preparado, cuando las carreteras romanas conectaban el mundo conocido y la lengua griega unificaba a pueblos diversos, en ese preciso momento, Dios actuó. Pero no actuó como nadie esperaba. En la región montañosa de Galilea, en la insignificante ciudad de Nazaret, un lugar tan poco notable que más tarde la gente se preguntaría, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Vivía una joven virgen llamada María. Estaba prometida a un hombre llamado José, carpintero y descendiente del rey David, aunque su familia hacía tiempo que había caído de la prominencia real a la humilde oscuridad. María tenía probablemente entre 12 y 16 años, la edad típica para el compromiso matrimonial en la cultura judía del siglo I. El compromiso matrimonial era mucho más vinculante que el compromiso moderno. Era un contrato legal que solo podía romperse mediante el divorcio, aunque el matrimonio no se consumaba hasta después de la ceremonia nupcial, normalmente un año después. Probablemente María estaba realizando sus tareas cotidianas, tal vez moliendo grano o doblando ropa en su casa, cuando su vida cambió para siempre. El ángel Gabriel se le apareció. Se trataba del mismo ángel poderoso que se le había aparecido a Daniel siglos antes para explicarle visiones proféticas. Su aparición debió de ser abrumadora, irradiando gloria y poder sobrenaturales. «Salve, oh favorecida, el Señor está contigo», declaró Gabriel. María se turbó mucho al oír estas palabras, tratando de comprender qué tipo de saludo podía ser ese. El ángel, percibiendo su temor, pronunció unas palabras que han resonado a lo largo de 2 milenios. «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y he aquí que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin». El ángel le estaba diciendo a esta adolescente desconocida que ella sería la madre del tan esperado Mesías. La respuesta de María revela tanto su naturaleza práctica como su pureza. «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?». No dudaba del poder de Dios. Hacía una pregunta lógica sobre el mecanismo. Conocía los hechos biológicos de la vida y sabía que nunca había estado con un hombre. La respuesta de Gabriel no tenía precedentes en la historia de la humanidad. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el niño que nacerá será llamado Santo, el Hijo de Dios». Se trataba de una concepción virginal, un milagro creativo. El mismo espíritu que se había posado sobre las aguas en la creación cubriría con su sombra a María, y en su vientre Dios mismo tomaría carne humana. Lo infinito se convertiría en un niño. El Creador se convertiría en una criatura. El Verbo por medio del cual todas las cosas fueron hechas se convertiría en un bebé indefenso que aún no podía hablar. Para animarla en su fe, Gabriel le contó que su pariente Isabel, que había sido estéril y ahora era de edad avanzada, estaba embarazada de 6 meses. «Porque nada será imposible para Dios», declaró el ángel. Y entonces llegó la respuesta de María, sencilla, profunda, capaz de cambiar el mundo. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Con esas palabras, María aceptó un llamado que le traería tanto un honor inconmensurable como un dolor punzante. Estaba diciendo sí a convertirse en madre soltera en una cultura que podía lapidarla por sospecha de adulterio. Sin embargo, también estaba diciendo sí a ser la madre del Salvador. En aquellos días, María se levantó y se fue apresuradamente a la región montañosa de Judea, a la ciudad donde vivía su pariente Isabel.
Quizás María necesitaba confirmar que lo que le había dicho el ángel era cierto, o quizás necesitaba el consuelo de una mujer mayor que la comprendiera. Cuando María entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel, ocurrió algo extraordinario. Al oír el saludo de María, el bebé en el vientre de Isabel saltó de alegría. Juan el Bautista, aún en el vientre de su madre, respondía a la presencia del Mesías. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, en cuanto llegó a mis oídos el sonido de tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Y bendita es ella, que creyó que se cumpliría lo que le fue dicho de parte del Señor». Y entonces María pronunció uno de los cantos más hermosos de toda la Escritura, el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Porque he aquí que desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, y santo es su nombre. María permaneció con Isabel durante unos 3 meses, 2 mujeres que llevaban bebés milagrosos, animándose mutuamente. Luego María regresó a su casa en Nazaret, donde pronto se enfrentaría al descubrimiento de José de su embarazo. Cuando José se enteró de que María estaba embarazada, se enfrentó a una decisión angustiosa. El texto nos dice que era un hombre justo, que no quería avergonzarla, pero la situación parecía clara. María estaba embarazada y él sabía que el niño no era suyo. Imaginemos la confusión de José. La mujer que amaba estaba embarazada. La ley prescribía la lapidación por adulterio. Incluso si José no invocaba esa dura pena, el divorcio público marcaría a María con la vergüenza de por vida. José decidió tomar la decisión más misericordiosa posible. Se divorciaría de ella discretamente, con la mínima exposición pública, ahorrándole la peor de las vergüenzas. Pero antes de que pudiera llevar a cabo su decisión, un ángel del Señor se le apareció en sueños. José, hijo de David, no temas tomar a María como esposa, porque lo que ha sido concebido en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel se dirigió a José como hijo de David, recordándole su linaje real y las promesas mesiánicas hechas a la descendencia de David. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel le había mandado. Tomó a María como esposa, pero no se acostó con ella hasta que ella dio a luz un hijo. La obediencia de José fue inmediata y completa. Eligió creer en Dios en lugar de en las apariencias para proteger a María y a su hijo, sin importarle el coste personal que ello supondría para su reputación. A medida que avanzaba el embarazo de María, el emperador Augusto decretó que todo el mundo debía registrarse para un censo. El objetivo era recaudar impuestos. Roma quería saber exactamente a cuántas personas gobernaba y cuántos ingresos podía obtener de ellas. Todos tenían que regresar a su ciudad natal ancestral para registrarse. Para José, esto significaba viajar desde Nazaret, en Galilea, hasta Belén, en Judea, un viaje de aproximadamente 145 kilómetros a través de un terreno difícil. Y María, ahora en sus últimas semanas de embarazo, tenía que ir con él. El viaje habría durado varios días, acampando por la noche, soportando las incomodidades y los peligros de viajar en el mundo antiguo. Por cierto, si estos videos te parecen interesantes, significativos o entretenidos, por favor, considera suscribirte. Nos ayuda mucho. Y si quieres apoyar aún más nuestra misión, puedes visitar nuestra tienda o unirte como miembro del canal. Estos videos llevan mucho tiempo de producción, y cada pequeño apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra de Dios a través de potentes animaciones. Así que forma parte de la misión. Cuando finalmente llegaron a Belén, agotados y desesperados por descansar, encontraron la ciudad abarrotada de gente. Todas las habitaciones disponibles estaban ocupadas. La pequeña aldea, que normalmente albergaba a unos pocos cientos de personas, estaba repleta de descendientes de David que habían regresado para el censo. José buscó frenéticamente alojamiento. María estaba empezando a dar a luz, pero no había sitio para ellos en el alojamiento. Finalmente, encontraron refugio en un establo utilizado para albergar animales. Habría olido a heno y estiércol, habría hecho frío y habría habido corrientes de aire, y solo habría luz de lámparas de aceite o antorchas.
Aquí fue donde el Rey de Reyes hizo su entrada en el mundo. Y allí, en ese humilde establo, rodeada de animales, María dio a luz a su primogénito y lo acostó en un pesebre, un comedero para animales. El creador del universo, que había dado vida a las galaxias con su palabra, entró en su creación como un bebé indefenso. Las manos que más tarde calmarían tormentas y sanarían a los enfermos eran diminutas y se aferraban a todo. La voz que mandaría a los demonios y resucitaría a los muertos solo podía llorar. El que era el pan de vida fue acostado en un comedero. Dios se había hecho carne y habitaba entre nosotros. La encarnación había tenido lugar en las circunstancias más humildes imaginables. Sin palacio ni sirvientes reales. Solo una joven madre, su fiel esposo y un bebé nacido en un establo. Esa misma noche, en los campos a las afueras de Belén, los pastores vigilaban sus rebaños. Los pastores pertenecían a las clases más bajas de la sociedad judía, eran considerados impuros y poco fiables, y su testimonio ni siquiera era aceptado en los tribunales. Sin embargo, fueron ellos los primeros a quienes Dios eligió para anunciar el nacimiento de su Hijo. De repente, se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de luz. Se llenaron de temor. No temáis, les dijo el ángel, porque os traigo buenas noticias de gran alegría que serán para todo el pueblo. Porque hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente, al ángel se le unió una multitud de las huestes celestiales, un ejército de ángeles, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres que Él ama. El aire se llenó con la adoración de innumerables ángeles, y los pastores cayeron sobre sus rostros con asombro y admiración. Cuando los ángeles se marcharon, los pastores se dijeron unos a otros: Vamos a Belén, y veamos lo que ha sucedido, lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y encontraron a María y José y al niño acostado en un pesebre, tal como el ángel había dicho. Estos hombres rudos y sin educación se convirtieron en los primeros evangelistas, contando a todos lo que habían visto y oído. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les contaban. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Sus vidas habían cambiado para siempre al encontrarse con el Rey recién nacido. Algún tiempo después del nacimiento de Jesús, probablemente cuando tenía entre varios meses y 2 años, unos misteriosos visitantes llegaron a Jerusalén desde el este. Eran magos, sabios de Persia o Babilonia, hombres cultos que estudiaban las estrellas y las antiguas profecías. Vinieron a hacer una pregunta peligrosa en un lugar peligroso. ¿Dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella cuando salió y hemos venido a adorarlo. Esta pregunta causó conmoción en Jerusalén. Cuando el rey Herodes la oyó, se turbó. Herodes el Grande era un tirano paranoico que ya había asesinado a su esposa favorita, Mariamne, a su madre y a 3 de sus propios hijos porque sospechaba que conspiraban contra él. Ahora estos dignatarios extranjeros preguntaban por otro rey de los judíos. Para Herodes, esto era una amenaza existencial. En lo que a él respectaba, solo había un rey de los judíos. Él mismo. Cualquier rival, incluso un niño, debía ser eliminado. Herodes reunió a los principales sacerdotes, escribas y expertos religiosos que conocían íntimamente las escrituras hebreas y les exigió que le dijeran dónde iba a nacer el Mesías. Ellos respondieron inmediatamente, citando al profeta Miqueas, diciendo: en Belén de Judea. Y continuaron: porque así lo escribió el profeta. Oh Belén de Judá, no eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Los líderes religiosos conocían las profecías. Podían citar el capítulo y el versículo sobre el lugar donde nacería el Mesías. Sin embargo, cuando éste llegó, lo rechazaron. El conocimiento sin fe es inútil. Al oír lo que decían sus líderes religiosos, Herodes hizo algo astuto y siniestro. Llamó a los magos en secreto.
No quería que se supiera nada de sus planes. Y les preguntó exactamente cuándo había aparecido la estrella. Esto le permitiría saber la edad del niño y le ayudaría a asegurarse de que la amenaza fuera eliminada. Entonces, con falsa piedad en sus palabras, Herodes les dijo: «Id y buscad diligentemente al niño, y cuando lo hayáis encontrado, avisadme para que yo también pueda ir a adorarlo». Era una mentira envuelta en lenguaje religioso. Herodes no tenía intención alguna de adorar a ese niño. Pretendía asesinarlo. El rey estaba pidiendo a esos visitantes extranjeros que se convirtieran en cómplices involuntarios de un infanticidio, que actuaran como sus agentes de inteligencia para localizar e identificar al objetivo. Los magos, confiados y sin sospechar nada, aceptaron. Abandonaron el palacio y continuaron su viaje. La estrella que habían visto en el este los precedía hasta que se detuvo sobre el lugar donde se encontraba el niño. Cuando vieron que la estrella se detenía, se regocijaron con gran alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Eran hombres muy cultos y probablemente de considerable riqueza y estatus. Sin embargo, se postraron y adoraron a este niño pequeño. Reconocieron la realeza y la divinidad en este pequeño niño en un hogar humilde. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos. Oro, el regalo para un rey, reconociendo el estatus real de Jesús. Incienso, utilizado en el culto del templo, reconociendo su deidad y su papel sacerdotal. Mirra, utilizada en los preparativos para el entierro, presagiando su muerte. Su misión había terminado y se prepararon para regresar. Pero entonces Dios intervino para proteger a su hijo. Los magos fueron advertidos en un sueño de que no regresaran a Herodes. Dios reveló el traicionero complot del rey. Así que partieron hacia su propio país por otra ruta, evitando deliberadamente Jerusalén y dejando a Herodes esperando en vano el informe de inteligencia que nunca llegaría. Cuando Herodes se dio cuenta de que había sido engañado por los magos, se enfureció. Su paranoia y su ira estallaron en una de las atrocidades más horribles de la historia. Envió soldados a Belén y mató a todos los niños varones de 2 años o menos, según la fecha que había averiguado de los magos. La matanza de los inocentes cumplió la profecía de Jeremías. Se oye una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llora por sus hijos y se niega a ser consolada, porque ya no existen. Pero Jesús escapó. Un ángel se le apareció a José en un sueño y le advirtió: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te lo diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José obedeció inmediatamente, tomó a su familia y huyó de noche a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. El nacimiento de Jesús fue el punto de inflexión de la historia humana. En aquel establo de Belén, Dios hizo lo que nadie esperaba. No envió a un libertador. Él mismo vino. No permaneció distante y alejado. Entró en nuestro sufrimiento, en nuestra debilidad, en nuestra humanidad. Imaginemos la humildad de un establo. Era un espacio compartido con animales. El aire estaba cargado con el olor a heno húmedo, sudor animal y el fuerte hedor de los excrementos de animales apilados en el duro suelo de tierra. Y en este lugar de olores terrosos y sonidos humildes, el Rey del Cielo fue acostado en un pesebre. No se identificó con los poderosos y privilegiados, sino con los pobres y marginados. El nacimiento de Jesús fue la misión de rescate de Dios para un mundo roto. Fue el cumplimiento de antiguas promesas y el comienzo de un nuevo pacto. Esta es la historia que lo cambió todo. Este es el nacimiento que dividió la historia en un antes y un después. Esta es la noche en la que Dios se convirtió en uno de nosotros para que pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Esta antigua historia tiene un gran impacto en nuestro mundo moderno. En una época obsesionada con el estatus, la influencia y la viralidad, olvidamos que Dios eligió la oscuridad. En una cultura que adora el poder y la fama, Él vino como un bebé indefenso a una madre adolescente en un pueblo olvidado. Y en un mundo que valora la riqueza y la comodidad, nació en un establo y fue acostado en un pesebre. Esta historia navideña se enfrenta a nuestros valores.
Perseguimos casas más grandes, mejores trabajos, mayor reconocimiento, pero Dios dice que el camino hacia la verdadera grandeza pasa por la humildad y el servicio. Construimos muros entre nosotros y aquellos que consideramos inferiores, los pobres, los inmigrantes, los marginados. Sin embargo, Dios decidió anunciar el nacimiento de su Hijo primero a los pastores, los más bajos entre los bajos. La historia también nos recuerda que Dios obra a través de personas comunes y corrientes que dicen sí a su llamada. María no era nadie especial según los estándares del mundo. José era un simple carpintero y los pastores eran marginados sociales. Sin embargo, estas fueron las personas que Dios eligió para desempeñar un papel central en el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Dios sigue buscando personas comunes y corrientes que digan, como María, hágase en mí según tu palabra. Entonces, ¿qué te detiene? Quizás te sientes insignificante, ignorado o inadecuado. Recuerda que Dios se especializa en usar a los improbables y a los humildes. Quizás te enfrentas a una situación imposible. Recuerda que el mismo Dios que hizo que una virgen concibiera puede hacer lo imposible en tu vida. O si estás rodeado de oscuridad y el mal parece estar ganando, no olvides que ni siquiera la ira asesina de Herodes pudo detener el plan de Dios. El nacimiento de Jesús declara que Dios no ha abandonado este mundo quebrantado. Él entró en él, tomando carne y sangre, experimentando el hambre, el rechazo, el dolor y, en última instancia, la muerte misma. Él sabe lo que es ser humano. Él entiende tus luchas, y te ofrece lo mismo que ofreció a los pastores aquella noche, el mensaje de la buena nueva. Te invita, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas estado donde hayas estado, a venir y adorarlo, a recibir su perdón, a experimentar su paz y a formar parte de su reino eterno. Antes de irte, no olvides suscribirte, es una forma estupenda de apoyar el canal y ayudarnos a seguir creando videos tan increíbles como este. Cada sub marca la diferencia y hace posible que sigamos ofreciéndote videos como este. Saludos.